Hola, este video tiene como objetivo recordar las leyes de Newton. Vamos a trabajar en forma particular ahí con la segunda ley de Newton. Aquí tenemos nuestro tema de este video. Entonces tenemos un objeto que está en reposo, situación límite, la persona trata de moverlo pero no lo logra mover, nuestro sistema de referencia, nuestros datos. En este sector de la pantalla tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre, donde aparecen las fuerzas que actúan sobre el objeto. Tenemos normal, peso, fuerza aplicada y el Fremax. Vamos a analizar el eje Y, y como el objeto se encuentra en reposo, la aceleración es cero. No hay aceleración. Y observamos qué fuerzas actúan en el eje Y. En este caso, normal es positiva, de acuerdo a nuestro sistema. El peso es negativo, entonces se escribe de esta forma. Y llegamos a esta igualdad. Importante tener presente estas igualdades a lo largo de todos los ejercicios que vamos a realizar. Y sabemos que el peso es el producto de masa por aceleración, de gravedad. Realizamos el producto y llegamos a este valor. Reemplazando acá este número y este número en nuestro diagrama de cuerpo libre, ahí tenemos el valor y después nos pasamos al eje X, nuevamente segunda ley de Newton, segunda ley de Newton, segunda ley de Newton, fuerza neta es igual al producto de m por a. Situación límite, objeto en reposo, aceleración cero. ¿Qué fuerzas se deben considerar? Fuerza aplicada, el Fremax negativo porque está en sentido contrario. Y llegamos nuevamente a esta igualdad. Reemplazamos los valores, recordamos que, que la fuerza de roce estática máxima, el Fremax, se calcula por coeficiente de roce estático por la normal. Reemplazando los valores, llegamos a este resultado, el cual tenemos aquí en nuestro diagrama. Y ahí tendríamos el ejercicio resuelto con los valores de las fuerzas ejercidas sobre este objeto. Siguiente ejercicio. Ahora vamos a considerar el mismo objeto, pero en movimiento a velocidad constante. Nuevamente nuestro sistema de referencia, tenerlo presente, que es positivo y que es negativo. Velocidad constante indica que el vector velocidad mantiene su módulo, su dirección y sentido en todo momento. Nuevamente nuestro diagrama de cuerpo libre, las fuerzas ejercidas, normal, peso, fuerza aplicada y ahora la fuerza de roce dinámico. Nos fijamos en el eje Y, fuerza neta igual m por a, 0. Nuevamente, normal y peso. Llegamos a esta igualdad y recordamos, peso es el producto de masa por aceleración de gravedad y llegamos a este valor. Ahí está. Ahí lo reemplazamos, está escrito aquí en nuestro diagrama. Nuevamente, eje X, ahora fuerza neta
producto de M por A, segunda ley de Newton. Vean que siempre hay que partir de la segunda ley de Newton. ¿Qué fuerzas? Mirando nuestro diagrama de cuerpo libre, fuerza aplicada menos fuerza de roce dinámico. Otra vez llegamos a esta igualdad. Aquí ven, se produce una igualdad. Y sabemos que la fuerza de roce dinámico es el producto de coeficiente de roce dinámico por la normal. Reemplazamos los valores. Realizamos la operación correspondiente y llegamos a nuestro valor, 196 newton, que están aquí. Aquí y acá. Ahora, si nosotros tenemos presente los dos diagramas de cuerpo libre, la diferencia está en los valores de las fuerzas en el eje X. Los valores de las fuerzas en el eje X. Vean que el Fremax y la fuerza aplicada tienen vectores de mayor módulo y en este caso cuando está en movimiento a velocidad constante, los vectores tienen un módulo más pequeño. ¿Por qué? Porque el Fremax es mayor que fuerza de roce dinámico. Por eso la diferencia en el tamaño de los vectores. Ahora, objeto moviéndose con movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Nuevamente mantenemos los mismos valores, ¿ya? Pero consideramos que la fuerza aplicada es de 260 newton. Nuevamente nuestro diagrama de cuerpo libre, las cuatro fuerzas, pero aquí otra diferencia. Fuerza aplicada es mayor que la fuerza de roce dinámico, vean. Vale 260 newton, aquí 196. Entonces ahí hay una diferencia. Nuevamente la igualdad en el eje Y normal es igual al peso. Llegamos al mismo valor porque estamos, insisto, considerando el mismo objeto. Tenemos ese valor aquí y este valor acá. Fuerza aplicada nos dieron como dato. Y aquí se analiza el eje X, fuerza neta igual M por A, pero ahora este producto ya no es cero. En los ejercicios anteriores nos daba cero, ahora no. Y nos queda esta ecuación aquí. ¿Ven? Fuerza aplicada menos fuerza de roce dinámico por M por A. Vamos a despejar la aceleración y nos queda todo esto que está aquí. Esto es fuerza aplicada menos fuerza de roce dinámico y lo divido por la masa. Reemplazamos aquí, seguimos desglosando la ecuación, ahí seguimos reemplazando ahí, por ejemplo, coeficiente de roce dinámico por la normal, y llegamos a los valores, colocamos los valores, realizamos el cálculo y nos da el siguiente valor. 1,6 metros partido por segundo al cuadrado, que es el valor de la aceleración adquirida por el objeto, de acuerdo a las fuerzas ejercidas sobre él. Entonces aquí tenemos un cuadro resumen, ¿ya? Nosotros podemos colocar aquí masa del objeto, ¿ven? Masa del objeto, 40 kilogramos, vector aceleración, 1,6 metros partido por segundo, su módulo, ahí, su módulo. Y por este otro sector tenemos el valor de la fuerza neta. Importante destacar que, según la segunda ley de Newton, el vector aceleración tiene el mismo sentido que la fuerza neta. O la fuerza neta tiene el mismo sentido que el vector a aceleración.
para dónde está el vector aceleración, va a estar el vector fuerza neta. Ahora, ¿cómo podemos calcular la fuerza neta? Aquí yo propongo, no propongo, sino que muestro dos caminos. Una, multiplicando masa por aceleración, y nos daría el valor de la fuerza neta. Aquí vean, 40 por 1,6, 64 newton. Y la otra forma también de obtener la fuerza neta, si nos están preguntando por el valor de ella, tener más de un camino para poder responder. Fuerza aplicada menos fuerza de roce dinámico, y llegamos al mismo valor. Para explicar que existe más de un camino para calcular la fuerza neta, o utilizo las fuerzas ejercidas sobre el objeto, o utilizo el producto de masa por aceleración. Tener presente que el objeto se mueve en forma acelerada. Siguiente caso. Tenemos aquí una polea, en la cual tenemos dos objetos conectados a través de un cordel ahí, y la diferencia de masas, uno es 9 kilogramos, el otro es 7, entonces provoca que el objeto 2 adquiera esta aceleración en este sentido, y el objeto 1 adquiere esta aceleración en ese sentido. Una va hacia el norte y la otra va hacia el sur. Ahí. Tenemos aquí este DC, diagrama de cuerpo libre, para no escribir la palabra completa, las palabras completas. ¿De quién? De la masa 1. Masa 1, entonces tenemos tensión, porque es un cordel, tenemos tensión, y hacia abajo estaría el peso. Para el objeto, diagrama de cuerpo libre masa 2, tendríamos tensión y el peso del objeto 2. Realizamos aquí el cálculo para calcular obtener el módulo del peso 1, 68,6 newton, y para el peso 2, 88,2, de acuerdo a los valores que nos dieron aquí. Y recordar que estamos en la Tierra, por eso utilizamos 9,8. Ahora, cuerpo 1. Vamos a analizar nuevamente, segunda ley de Newton. Recuerden que hay que partir con esta ecuación y nos preocupamos. ¿Qué fuerzas actúan sobre el objeto? Recuerden, cuerpo 1, tensión menos peso 1. Recuerden que dijimos, todas las fuerzas que están apuntando, en este caso hacia el norte, van a ser positivas. Por eso tensión menos el peso 1 es igual a M1 por A. Aquí hay que tener presente también y considerar el sentido de la aceleración, del vector aceleración, que en este caso para el cuerpo 1 está hacia el norte, así que por eso es positivo. Y ahí tengo mi primera ecuación, ¿ven? Aquí, primera ecuación del cuerpo 1. Ahora analizo el cuerpo 2, fuerza neta igual a M por A, y escribo, de acuerdo al diagrama, aquí, de acuerdo al diagrama, tensión positiva menos el peso es igual, y aquí aparece un signo menos. Este signo menos es el menos del vector a aceleración 2. ¿Por qué? Porque está apuntando hacia el sur. Y dijimos, todo lo que está apuntando hacia abajo va a ser negativo, por eso ese signo menos. Multiplico por menos 1 toda la ecuación y llegamos a esta ecuación que está aquí, la ecuación número 2, y nos queda esto que está aquí. Importante, dos objetos, dos ecuaciones, una ecuación para cada objeto. Y aquí las tenemos, ven, las escribo aquí y después las voy a sumar, término a término. Nos quedó esto que está aquí. Y ahora puedo simplificar ahí porque las tensiones son las mismas. Y aquí puedo factorizar por el vector A, aceleración, que es el mismo para ambos. Y aquí ordeno los pesos, uno positivo y el otro negativo, peso 2 menos peso 1. Despejo y llego a esta ecuación que está aquí. ¿Ven? Despejo y llego a esta ecuación que está aquí. Reemplazo los valores y se obtiene el vector aceleración. En este caso. Para ambos objetos. Y como quiero calcular el valor de la tensión, lo puedo hacer tanto utilizando la ecuación 1, esta. Entonces ahí despejando la ecuación 1,
Como el peso es negativo, pasa a positivo y nos queda esto que está aquí. Reemplazo los valores y llego a este valor de 77,1 newton, utilizando la ecuación 1. Ahora, si yo quisiera utilizar la ecuación número 2, esta ecuación que está ahí, despejo la tensión y nos queda, la tensión pasa para el otro lado y después paso para el otro lado masa por aceleración y nos queda esto que está aquí, esta ecuación. Reemplazando los valores y llego al mismo resultado que se obtiene utilizando la ecuación 1. Independiente de la ecuación que ustedes utilicen, deben llegar al mismo resultado. Si alguien no entendió esta parte de aquí, como despejar, nos vamos a realizar aquí. Peso 2 menos tensión es igual a M2 por A. Ahí está. Entonces ahora digo yo, peso 2 va a ser igual a tensión, porque la pasé para el otro lado, quedó positiva, más M2 por A. Y como yo quiero mover esto que está aquí, nos va a quedar que el peso 2 menos M2 por A va a ser igual a tensión. Y ordenando eso, escribiéndolo ahí de otra forma, nos va a quedar que el peso 2 menos M2 por A. Y ahí está la ecuación, el paso que si alguien no lo entendió con palabras, aquí lo acabo de explicar. Aquí se acaba de explicar ahí cómo llegar a la ecuación para poder, que nos permite calcular la tensión aquí en este caso, utilizando la ecuación número 2. Bueno, ahora me despido y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.